Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Llegó el momento de nuestra cita, porque esto es una cita que nosotros siempre tenemos con ustedes para hablar de temas hermosos, bonitos y a veces unos no tan bonitos, pero que implican el tema de la psicología. Yo soy Susurro y les acompaño desde los estudios de Caramba, aquí en San José, Costa Rica. Sigan a caramba.cr, donde grabamos este podcast. Le doy la bienvenida a mi amigo Antonio Chamo. Muchas gracias, Susurro. Como siempre, un placer estar con vos. Les agradecemos a todos los oyentes que hoy se encuentran con nosotros y que abren un espacio en su corazoncito para tenernos hoy con ustedes. Y de igual forma, quiero saludar a nuestro querido jefe de controles, Federico Lang, que hoy, ¿de dónde venís? Que te veo sudado, mae. Vieras que ahora me dedico a peinar arbustos. Peinar arbustos. Ok. O sea, no sé si han visto, de los más famosos es como se llama, que ya es un nivel un poquito más alto, que es los que Ujú. peinan el zacate, donde Ajá. se juega golf. Ajá. Pero yo todavía estoy en el nivel 1, que son arbustos. Ok, Eso va por niveles. eso explica por qué viene tan sudado y con la piel roja. No, pero no, yo con Fede aprendo. Una persona emprendedora, una persona que le gusta la psicología y una persona que le gusta el tema de la mente humana, chamo. Sí, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, ¿verdad? Que está relacionado con otros experimentos que hemos hablado, ¿verdad? Pero antes que Está en nada, el multiverso de está la en el Ratica multiverso de la Skinner, ratica, sí, así que sí, todo sí. de una u otra forma se entreconecta. La psicología estudia la mente, pero se enfoca en el comportamiento. Y como estudiamos eso, es decir, el comportamiento es una ciencia social, a diferencia de lo que muchos creen que somos una parte de las ciencias médicas. En realidad somos una ciencia social. Ciertamente generamos procesos terapéuticos que ayudan a sanar a una persona, eso sí es evidente. Acá es importante dejar claros que los psicólogos sanamos, pero no curamos. O sea, ¿cómo es eso que sanan y no curan? O sea, es como como sana. Bueno, a manera de metáfora, cuando tú te cortas la piel de forma profunda, requieres que se le haga sutura y que se te dé antibiótico para que la herida no se infecte y hay que darle asistencia para que el cuerpo se recupere. Eso es sanación. Pero la cicatriz que te queda en la piel no se puede curar. Debes vivir con ella y cargarla por el resto de tu vida. Sí, los psicólogos, Fede, por lo general lo que ayudamos, o más bien lo que acompañamos, son en los procesos que tiene la persona. Por ejemplo, una persona que sufrió algún asalto, algún tipo de abuso, tiene alguna situación con ansiedad, con depresión, prácticamente nuestro papel es brindar ese acompañamiento, pero es un hecho de que muchas veces hay un trauma y ese trauma es imborrable. Vos hablabas de esta cicatriz, ¿verdad? Sí, Que se muchas genera. veces cuando una persona sufre una situación, la situación ocurrió. Ujú. No podemos devolver el reloj en el tiempo y no podemos sacarle esa situación, no podemos quitarle esa muerte de esa persona, no podemos evitar esa violación, no podemos quitar ese accidente que le dejó alguna marca, no podemos hacerlo, pero podemos ayudarle a sanar para poder superar esa situación, para que pueda tener una vida lo más adecuada posible, para que pueda seguir adelante. Inclusive colaborar en encontrar formas de seguir sanando, ¿verdad? Que eso es importante. Mira, yo siempre creí que la psicología era parte de ciencias médicas y no de ciencias sociales. La psicología está en todas partes, querido Fede, y en cada una de las cosas que realizamos como seres humanos. Por eso la psicología puede acoplarse a cualquier otra carrera. Eso es algo muy interesante y que muy poca gente sabe, que la psicología se puede acoplar Sí, a cualquier carrera. O sea, puede ser psicólogo y abogado, administrador de ¿verdad? empresas Y psicólogo y también, psicólogo. ¿verdad? Puedes, a través de ser, qué sé yo, como dije, psicólogo y abogado, puedes generar leyes adecuadas que tengan que ver con la experiencia humana. Puedes ser arquitecto y psicólogo, que eso puede ayudarte a generar espacios más adecuados para que la mente no se sienta colapsada o Diseñador y psicólogo, y diseñadores, entra la etcétera. psicología del color muchas veces. En fin, como vos decís, es algo que está
en nuestro lenguaje cotidiano, llamémoslo así, Ajá. La ¿verdad? psicología como ciencia intenta comprender la experiencia humana y darle una plenitud que genere un equilibrio entre la mente, cuerpo y las emociones. A lo largo de la historia, en la psicología se han realizado experimentos para comprender, analizar qué somos, por qué hacemos ciertas cosas, cómo actuamos en diversas situaciones. Y muchas veces eso, chamo, es inesperado y muchas veces me voy a atrever a decir que es hasta aterrador. Sí, los resultados de estos experimentos pueden ser eso que vos decís, inesperados y aterradores. Hemos hablado en podcasts pasados sobre algunos experimentos muy importantes, como el experimento de Milgram, Ujú. que nos habló sobre la obediencia y las figuras de autoridad, o el experimento de la cárcel de Stanford, que nos mostró hasta dónde puede llegar los sujetos con autoridad sin importarles nada. Chamo, pero ahora que mencionas la autoridad, no hemos hablado en ningún episodio sobre la autoridad como tal, Para definir la para autoridad. definirla. ¿Qué Ajá. podríamos decir sobre la autoridad? La persona con autoridad posee poder para modificar las formas de actuar o pensar de otras personas, pudiendo la persona que la ejerce tomar decisiones que son obedecidas en mayor o menor medida y con mayor o menor grado de aceptación por las partes involucradas. Podríamos decir en resumen que la autoridad es el poder que tiene una persona sobre otra, aunque ese poder sea merecido o no, ¿verdad? Ajá. Sí, la autoridad puede ser ganada, como vos Ujú, decís, mediante admiración o respeto, también a través de un símbolo, ujú. ¿verdad? Puede generar una figura de autoridad, un símbolo como un uniforme de policía, un uniforme de bombero, ¿verdad? Incluso la autoridad puede heredarse, por decirlo Ujú, así, o dársele a otra persona a través de un símbolo. Por ejemplo, los reyes le correcto. dan su corona a sus descendientes Ujú. y le están generando un símbolo de autoridad a través de este símbolo que es la corona. El tema es que muchas veces la autoridad es posible que llegue a manos que no saben, de personas que no saben o Claro, merecen esa autoridad, claro, ¿verdad? claro. Como vos decías, un tema de herencia y simplemente fue porque naciste en esta familia, no es porque tenés la preparación para ejercer la autoridad. El ser humano también ha generado a lo largo de la historia una serie de reglas y leyes. Sin las reglas, en teoría todo podría ser un caos. Fede, Cuéntame. ¿usted qué cree que pasaría si yo te digo que conduzcas contravía por la carretera? Probablemente te diga, ma, usted está loco, usted quiere que yo me muera. O sea, por supuesto eso va en contra de las leyes, chamo. Usted quiere, o sea, ¿Y qué tal si te lo dice un policía de tránsito? bueno, es que ahí la cosa cambia. O sea, si está desviando el tránsito o no sé, que están reparando la calle o algo así, y Bueno, lo hago, pero, o sea, si no hay motivo, ¿por qué lo voy a hacer? bueno, en ese caso, donde nada está pasando, ¿a quién le harías caso? ¿A la figura de autoridad o a las leyes que te respaldan por no ir en contravía? Digamos que no esté pasando absolutamente nada, simplemente está el tipo con un uniforme desviando. Sí, chamo, no sé. O sea, Bueno, sí, y no sé. es una pregunta que cuestiona, es el respeto a la autoridad, pero de eso vamos a hablar hoy, chamo, porque ya hay estudios y una persona se Sí, atrevió a hacerlo. en base a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué, Ujú. qué pasa cuando no está ocurriendo absolutamente nada y no hay nada raro y que una figura de autoridad te diga que hagas algo que está en contra de las leyes? Un psiquiatra llamado Charles K. Howling, que 3 años después de leer y observar los experimentos de Inspirado en Milgram, Milgram. en los experimentos de Milgram, se preguntó que qué pasaría en un escenario real si existieran protocolos de seguridad, leyes e incluso reglamentos que una persona conocedora de estas leyes, reglamentos y diferentes estatutos, una persona al conocerlos, si aún así le haría caso a una figura de autoridad. Charles quería llevar el experimento al mundo real. A eso se llama experimento de campo, por lo que decidió analizar la relación de obediencia y autoridad entre enfermeras y médicos de diferentes hospitales a lo largo de Estados Unidos. El experimento era bastante simple en realidad. Un investigador llamaba a un hospital y solicitaba hablar con una enfermera determinada. El investigador decía que se llamaba Dr. Smith, un médico que la enfermera nunca había visto o conocido antes. El doctor Smith le decía a la enfermera que en el gabinete de medicación había una droga llamada Astroten y que había que dársela a un paciente a su cargo y que él iba de camino para darle el papeleo mientras ella le Le fuera a administrar administrara la la droga. droga, mientras él
él llegaba. Esta droga, chamo, era desconocida por la enfermera. Entonces, para recapitular, el doctor Smith, que nadie sabe quién es, llama a una enfermera, le dice, vea, usted no me conoce, pero necesito que a Chamu, que está en la camilla número 21, le dé Astroten, ¿verdad? Y la enfermera tiene que tomar una decisión. Si darle o no la droga a Chamu, ¿verdad? Que incluso es una droga que desconoce y desconoce quién le está dando la orden, Sí, también la prácticamente. droga no estaba en el listado Ajá. de drogas que el paciente podía tomar, Ujú. uno, y dos, el doctor Smith le dice a ella que tiene que darle 20 miligramos de la droga, cuando en la etiqueta estaba claramente dicho que lo máximo que le podían dar a un paciente por día eran 10 miligramos. Vale recalcar que esa etiqueta que venía en la medicación era ficticia, Ajá, ¿verdad? todo esto era ficticio. ¿Qué era lo que tenía que ocurrir? Lo que tenía que ocurrir era lo siguiente: la enfermera debía rechazar la orden porque todo estaba en contra de los protocolos de los hospitales escogidos. Es decir, los protocolos decían que la doctora debía rechazar la orden si no conocía al médico, si la droga era desconocida para ella, si la droga no estaba en el listado de drogas aprobadas para ese paciente y si la medicación excedía la recomendación de la misma etiqueta. O sea, todo lo que Él los pidió, protocolos, todo lo que él eh, pidió iba en contra de los protocolos. todo iba en contra de los O sea, protocolos. y digo, y por mi salud y la de la gente que quiero, por favor, díganme que ellas se apegaron al protocolo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice el sentido común, querido Fede, pero vamos por partes. Antes del experimento, el doctor Charles organizó una charla y seleccionó a un grupo de 2 enfermeras veteranas y 21 estudiantes de enfermería. Les explicó los protocolos de los hospitales, les preguntó a ellas que predijeran cuántas enfermeras de un grupo de 22 enfermeras escogidas a lo largo de Estados Unidos le darían la droga al paciente. Los resultados en la charla fueron los siguientes. Están muy interesantes. 10 de las enfermeras veteranas y todos los estudiantes de enfermería dijeron que ninguna, absolutamente ninguna de las 22 enfermeras les daría la medicación al paciente. Recordemos, las enfermeras eran personas entrenadas en su área médica. Una enfermera debe tener conocimiento de medicación y debe seguir estrictos protocolos de seguridad y médicos para evitar problemas con el paciente. Las enfermeras son uno de los pilares fundamentales de la salud de cualquier centro médico. El experimento se llevó a cabo dando como resultado que de 22 enfermeras, pongan atención muchachos, de 22 enfermeras, 21 de ellas le iba a administrar la dosis del medicamento al paciente, fueron detenidas antes de que lo dieran. Es decir, 21 enfermeras no cumplieron con el protocolo. Ojo, a pesar que habían estado en muchas de ellas en cierto grupo de control, ya hablando sobre el tema, y 21 podemos decir que fallaron con el protocolo. La única que no le dio el medicamento fue porque cuestionó la identidad del doctor durante la llamada. En ese momento, el experimento se detuvo. 11 de estas enfermeras dijeron que sí vieron la dosis del medicamento. Las otras 10 dijeron que no lo vieron, pero todas dijeron que como era un doctor el que daba la orden, ellas simplemente se brincaron los protocolos. Y digo, hasta ahí todo bien, pero el pobre paciente que estaba ahí esperando, ¿de cómo hicieron para que no le dieran la droga? Bueno, esto es parte anecdótica. Recordemos que este experimento fue realizado en una situación real. O sea, quiere decir que fue un experimento de campo que ocurrió en diferentes hospitales a lo largo de los Estados Unidos con pacientes y personas reales. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, en la puerta de la habitación del paciente se encontraba un médico esperando a la enfermera para explicarle que ella era parte de un experimento. Además, había un observador a cierta distancia de la enfermera en todo momento que registraba todo lo que hacía la enfermera durante la llamada. Chamo, a nosotros nos gustan los datos curiosos. Ajá. Nos gustan los datos curiosos. Y hay un dato muy curioso, y es que meses antes de llevarse a cabo, Charles Hoffling, les pasó un cuestionario a las mismas enfermeras que habían seleccionado para el experimento. 21 de las 22 enfermeras pusieron que no le harían caso a un doctor desconocido. Además de esto, revisaron
después del experimento, obviamente, ¿verdad? Se revisaron las bitácoras de estas 22 enfermeras y se descubrió que 10 de ellas habían dado algún medicamento desconocido para ellas a un paciente solo porque un médico los ordenó, violando con esto los protocolos. Hay varios detalles interesantes, más detalles de este experimento. La llamada del doctor falso debía concluir en alguno de los siguientes escenarios. Esto era parte de Del la experimento. investigación. Si la enfermera aceptaba la orden, si la enfermera rechazaba la orden, si la enfermera solicitaba asistencia de alguien más, si la enfermera se molestaba, si la enfermera decía que no podía encontrar la medicación o si la llamada duraba más de 10 minutos. Bajo todas estas condiciones, el experimento se tenía que llevar a finiquito. Solo con la excepción de esta de que la enfermera llegaba, preparaba la medicación y se iba hasta la habitación donde estaba el paciente. Ahí era detenida por este médico que la esperaba y que le explicaba que estaba siendo parte de un Bueno, experimento. como hemos narrado, prácticamente no se tuvieron las llamadas porque prácticamente la mayoría aceptó sin renegar. Ajá. El frasco de medicación, también, por si alguno se preguntaba, contenía un polvo de azúcar, así que realmente era Un inofensivo. placebo era. Y el experimento concluía también si la enfermera solicitaba después de la llamada la asistencia de otro médico o si ella tardaba más de 10 minutos en llevar el medicamento al médico. Cualquiera de estas otras opciones, también el experimento se detenía, ¿verdad? Ujú. Porque el hecho de que si llamaba a otro médico, daba a entender de que ella tenía dudas de lo que estaba pasando, entonces que estaba siguiendo los protocolos. Claro. Igual, si ella tardaba más de 10 minutos, eso quiere decir de que ella estaba dudando a la hora de administrar el medicamento, ¿verdad? Entonces, por eso se detenía después de 10 minutos. Qué miedo, chiquillos. Me da miedo todo esto que me están diciendo. Ya no me quiero enfermar nunca más. Hay conclusiones. Sí, hay ¿verdad? conclusiones, Hay como en conclusiones, todo este ¿verdad? tipo de experimentos. Mira, una de las conclusiones dicen que las personas están dispuestas muchas veces a no cuestionar, que me parece que eso le puede suceder a cualquier ser humano, ¿verdad? No cuestionar a las figuras de autoridad, inclusive si éstas le están pasando por encima a reglamentos, leyes o protocolos que las personas conocen, incluso, chamo, cuando tienen que ver con nuestro trabajo, si es una figura de autoridad, podemos pensar o a veces no pensamos que está mal, simplemente seguimos la orden. Claro, vamos a recordar, y esto ya lo mencionamos, las enfermeras son profesionales de la salud, tienen que Ujú. conocer de la medicación, pero ellas simplemente, tanto las leyes, protocolos y reglamentos, no lo siguieron. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque como ellas dijeron, seguía la orden de un médico. Pues sí, si el Ujú. médico, que es el que está por encima de mí, me dice que lo haga y yo lo hago, Ujú. ¿verdad? Incluso a pesar de que estaba en contra de los mismos protocolos. A mí lo que me llama la atención, chamo, es que sí hubo reuniones con las personas antes Así, y se habló del tema. meses antes, Meses claro. antes, inclusive llenaron cuestionarios. Sí. Es decir, ya se había conversado sobre el tema de que esas son cosas que Ho- no se debían hacer. Holfing había hecho un grupo control. Ujú. El grupo control consistía también de 22 enfermeras. Estas enfermeras, a diferencia del experimento de campo, lo que hicieron fue llenar cuestionarios, ¿verdad? Donde se les hacían preguntas de los protocolos y todo, y las enfermeras en todos los protocolos se los conocían, lo sabían las leyes, sabían todo, y entonces, al final, la parte del experimento del grupo control que era escrita, Ujú. demostró que ellas sí sabían lo que estaban haciendo si ocurría ese escenario, ¿me entiendes? Chamo, y especulando, vos y yo, aquí tratando de comprender el tema de autoridad, que sabemos que tanto este experimento, el de Holfing como el de Milgram, Son muy es muy importantes, importante claro. sobre este tema, pero específicamente en este, ¿no te suena tal vez la variable presión? Digamos, porque a veces podemos entender mucho una cuestión desde lo teórico y ya en ejecución puede ser que esté jugando una variable por ahí, porque trabajar en un hospital tampoco es sencillo, Sí, claro. ¿verdad? Vamos a ver, había dentro de las preguntas que se hicieron, habían 2 enfermeras que Ujú. decían que ellas sí lo harían, Ujú. ¿verdad? Y a manera de anécdota, cuando le preguntaron que por qué ellas lo harían, dicen porque siempre se ha hecho así. O sea, Wow. le han hecho caso al médico, Sí, ¿verdad? aquí la importancia también, bueno, y que quedó a prueba no solo el tema de autoridad, sino el tema del respeto a los protocolos. Claro. Yo me imagino que ahí tuvieron que hacer unos ajustes médicos No, increíbles. este experimento,
mostró muchas fallas, por decirlo así, de Ujú, ciertos sistemas. ujú, El experimento iba por otro lado, quería ujú, ver cómo funcionaban la representación de figuras de autoridad profesionales que conocían que estaban en contra de las leyes. O sea, ujú, digamos, si yo soy tu figura de autoridad y yo te digo, no te metas por ahí, pero vos sabes que la ley dice que no puedo pasar por ahí, ujú, ¿vos qué harías? ujú. ¿Verdad? Entonces se demostró de que incluso en esos escenarios la figura de autoridad tiene un peso muy fuerte con este tipo de personas. Chamo, hay algo aterrador de este experimento y es que se hizo en un ambiente real, Ajá, lo que hubiera generado posibles problemas a un paciente de haberse realizado, incluso la muerte. Vos lo mencionabas, había un médico esperando en la puerta sí. del paciente para detener a la enfermera y decirle, mira, era un experimento, Sí, claro, ¿verdad? vamos a ver, como explicamos, todo el experimento era inofensivo, ¿verdad? En el sentido de que había un placebo, era azúcar, etcétera, etcétera. Sin embargo, se revisaron las bitácoras de las Ujú, enfermeras y se demostró que 10 de ellas sí habían incumplido los protocolos en el pasado, o sea, que era recurrente, por decirlo ujú. así, este tipo de situación con figuras de autoridad. Chamo, y en las noticias es muy común a veces ver que empleados, ya sean privados, públicos, a Ajá. veces llegan a incumplir la ley por una orden de una figura de autoridad, Claro, lo vemos ¿verdad? muy de forma común, que no Ujú, debiera ser común. Que muchas veces dicen, bueno, es que me dijeron que tenía que cambiar cierta cosa, cierta otra, ¿y por qué lo hiciste? Si la ley dice que no, bueno, es que tengo una orden de arriba. ujú. Sí, chico, pero ¿y la ley? Que nadie está exento Ajá. a seguir una orden y A a veces no sabiendas. cuestionarla. Y a sabiendas de que está en Si yo contra tengo de la las información, leyes. puedo tener la Ajá, información, pero a lo que voy es que tal vez en el momento no lo cuestionamos ajá, por la figura de autoridad. por esa figura de autoridad. No, no hacemos como el proceso, ¿verdad? Simplemente dice, me lo dijo Chamo y Chamo es mi jefe desde hace 20 años, de yo confío en Chamo, pero yo no sé en qué anda Chamo, Claro, pero ¿verdad? vamos a ver, este experimento tenía esta variable que era de que el doctor Smith, la enfermera no lo conocía, nunca lo había visto, ¿verdad? Que se Bueno, brincó parte del y protocolo además que un era apellido súper simplemente, genérico en Estados Unidos, exacto, ¿verdad? Súper y popular. simplemente le dijo, soy médico. Claro, Ajá. también hay que, veamos la época, Ujú. ¿verdad? Estamos hablando de los años 60, inicios de los 70, y vemos cómo ocurre este experimento y revela algo que pudo haber ocurrido de forma, accidentes o muchas de Chamo, estas tenemos que cosas. aclarar que si bien estamos hablando de un ambiente hospitalario, esto puede suceder en cualquier aspecto de Claro, la vida, claro, no, no, ¿verdad? vamos a ver, ese es un experimento, pero se puede generalizar a otras, ¿cómo es que se llama? Cuestiones de trabajos y laborales. Por ejemplo, construcciones de edificios, ¿verdad? Donde hemos visto en noticias donde un ingeniero o un arquitecto no siguen un procedimiento porque su jefe le dice que no lo haga y el edificio se cae, ¿verdad? Claro. Eso puede pasar. Chamo, para ir finalizando, en 1977 se hizo el experimento con una variante donde la droga usada sí era una droga conocida, Ujú. ¿verdad? Por la enfermera. Y conocían sus potenciales daños en dosis alta. En este caso, la mayoría desafió al médico negándose a darle la dosis. Vean, ya aquí sí conocían la medicación y dijeron, no, suave, estamos hablando de un medicamento que si yo le doy esa dosis, sé que puede morir. En el experimento anterior, el que estuvimos nombrando, era un medicamento ficticio que Ajá. nadie conocía, Sí, ¿verdad? esto lo que sugiere es que si la excusa para rechazar una orden es alta y que puede generar un daño conocido a una persona, esta persona generalmente opta por negarse porque sabe las consecuencias Ujú. de daño que le puede ocurrir a un tercero. Entonces, al hacer esto, usualmente la persona sí se niega. Eso es lo que quiso dar a demostrar con esta variante, este experimento. Chamo, muy interesante este caso, Fede, ¿qué te pareció? Yo estoy asustado. Sí, a ver, quienes no han escuchado el episodio del experimento Milgram, pueden irlo a buscar inmediatamente porque de verdad les va a sumar demasiado, ¿verdad? El hecho de ya haber escuchado esto y después, es más, si ya lo escucharon y lo vieron, vayan y lo escuchan otra vez para que vean cómo se relaciona en este multiverso de la ratica de Skinner. Vos me hablabas que había un triángulo de Sí, vamos a experimentos. ver, se habla de que hay el triángulo de experimentos de la autoridad, que son el experimento de Milgram, el experimento de la cárcel de Stanford
y este experimento, que es el experimento del hospital de Hunfield. O sea, prácticamente que el de la cárcel de Stanford también lo tenemos por Ajá. acá. Si no me equivoco, es el episodio 2. Lo pueden ir a buscar. Y no, aquí todo se está relacionando. Me impactó, me gustó y me parece una interesante forma de analizar las figuras de autoridad. Para finalizar, este experimento se ha replicado muchas veces a lo largo de la historia, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, y los resultados han sido muy parecidos, Siempre en un con escenario escenarios médico. médicos, sí. Ok. Porque el experimento original lo que quería revisar era la relación de autoridad entre doctores y enfermeras, pero los resultados que generó se podían generalizar para otro tipo de cuestiones laborales e incluso institucionales. Bueno, chamo, muy bien. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden visitarnos en YouTube, en Spotify. Denos seguir. Vea, chamo, estamos a un toquecito monetizar. Nada más ocupamos que la gente comparta, que la gente nos siga. De verdad estamos muy contentos con este proyecto. Y les invitamos también a seguir a Caramba en caramba.cr en Instagram. Si quieren grabar podcast, este es el lugar indicado. Comparta y nos vemos en la próxima. Pura vida.